Hola a todos, nosotros somos el grupo número uno de arquetipos y hoy vamos a hablar sobre los 49 escalones de Roberto Calazo, que trata, es una lectura sobre los mitos y pues la importancia o como la crítica que se le dio en cierto momento, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo soy Mateo Méndez. Luisa López. Julián Bonilla. Sara López. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, em, la lectura, como resumiendo, habla más que todo de la postura de Platón frente al mito, frente a la cultura griega y las bases que tuvo en esta sobre los relatos de Homero. Y bueno, y yo frente a eso opino que... No, corte. Pues ya dale. O sea, sí, o sea, yo lo dije. Platón básicamente ataca el mito, dice que es algo totalmente innecesario para el desarrollo de la civilización, que toda civilización que se basa en el mito pues está basada prácticamente en la nada y que se necesita una filosofía como para necesitar, ¿qué? Para adquirir el conocimiento necesario y que toda sociedad debe estar basada en la verdad y en el conocimiento puro. Entonces, Pues a mí me gusta también esa opinión, que comparto tu opinión. Y para mí una parte de la lectura dice, ya que el propio mundo puede llamarse mito. Es decir, nosotros estamos rodeados de historias, de palabras, que es lo que la etimología de mito, y realmente no sabemos qué es palabra y qué es una ley, por decirlo así. No sabemos qué es lo correcto. Y pues de ahí es donde surgen, pues ya ahorita lo vas a tratar tú, la filosofía, surgen las ciencias, el método, que a fin de cuentas, en mi opinión, lo que hacen es ya no llamarse mito, esas palabras, esos conocimientos ya no los llaman mitos, sino lo llaman un conocimiento científico. Y nuestra propia sociedad, no sé la oriental, pero nuestra propia sociedad cree que al ya no llamarse mito, pues va a ser como muchísimo más importante. Y ahí es donde entra el mundo de Platón, donde dice que pues básicamente las ideas pues no caben dentro de un mundo, que deberían ser puros hechos o puro conocimiento real. Pero entonces ahí me hace preguntar qué es el conocimiento real, qué es el mundo real, si realmente todo el mundo es un mito, como dice Roberto. En ese sentido, o sea, hay que analizar como de dónde pues viene el mito. Y pues yo veo el mito aparece de de las preguntas que aparecieron antes y nosotros no teníamos la forma de responder. Y el mito surgió como una forma de responder esas preguntas. Llega un punto donde el mito, como lo conocemos los dioses y esas cosas, llega un punto donde ese mito ya no es suficiente para nosotros y necesitamos más explicación. Y ahí aparece la filosofía. Lo mismo pasa con la filosofía y aparece la ciencia. La cosa es que los mitos, los mitos al fin y al cabo también se pueden considerar la filosofía y la ciencia, porque hay un punto donde tanto la filosofía y la ciencia tienen un límite, no se puede ir más allá de lo que se sabe. Y hay muchas cosas de ciencia que son teorías, que no, o sea, son hechos hasta cierto punto. Entonces, también esa como concepción de que los mitos son por debajo de todo, por debajo de la filosofía, por debajo de la ciencia, creo que es algo que no beneficia a la cultura, y teniendo en cuenta que la mayoría de culturas están basadas en los mitos, o sea, no produce. La gente, o sea, el argumento, por ejemplo, con el que debaten a Hitchens es, pues es que gracias a las religiones que tenemos moral, y pues, o sea, si nos vamos hace muchísimo tiempo, no, pero ahí está la cosa, o sea, es que es una discusión como, entonces, si no hubiera llegado un Dios a decirnos esto está bueno y esto está malo, pues Pero es que el entonces... mismo Dios fue creado por nosotros. Una respuesta a ese tratar de... Es que ahí está la cosa, sí, pero es que para muchos teólogos, por ejemplo, ese Dios no fue creado por nosotros. Ese Dios fue algo divino, o sea, eso no lo van a comparar a algo que nosotros hayamos creado. Claro, pero todas las categorías, nosotros, o sea, es lo que hemos tratado en otras clases, y es esas categorías aparecieron a partir de que nosotros las categorizamos. Sí, que parece algo ambiguo, pero ellas no habían aparecido hasta que el hombre mismo las categorizó. Entonces, como poner un Dios divino, esa luz, fue porque nosotros le dijimos, eso es un Dios, eso es, como dice acá, un héroe o un Dios.
nosotros los categorizamos como eso, vemos que es algo divino y pues ahí es donde nosotros tratamos de explicar esa divinidad, eso más allá de lo humano a través de los mitos. Y los mitos fundamentaron nuestra moral y nuestra ética. Sí, o sea, pero es que, por ejemplo, yo creo que, volviendo a esos dos, porque es un debate además ahí, esos dos, un teólogo y Hitchens, o sea, el tipo dice como, o sea, la moral, no, bueno, la moral, bueno, tratémoslo como moral y ética, casi Sí. la misma cosa. Sí la creamos nosotros, porque nosotros fuimos quien inventó la idea de claro. Dios, pero eso es una idea que no muchos comparten. No sé si tú hablas con alguien del clérigo, qué sé yo, pues, probablemente te va a decir cómo se le ocurre decir eso fue algo que nos trajo Dios, y eso es lo que pasa en muchas culturas, o sea, no, porque muchas culturas tienen como los mandatos, por decirlo Entonces la así, que religión es un mito. Yo creo eso. Ok. Es que mirándolo de cierta manera, todo podría considerarse mito, porque en sí todas estas divisiones que partimos Uy, de... oigan, esperen, eso que acabo de decir, ¿sí? ¿No? Ah, ¿Se va a sí. quedar? ¿Sí? ¿Se va a quedar? No, pero... Bueno, Ok. no, lo que quería decir es que, en fin de cuentas, todo es parte de buscar una verdad absoluta, tanto la religión, la concepción de cualquier cultura sobre lo que es correcto y lo que no, sobre lo que tenemos conciencia sobre lo que se sostiene y lo que no, la manera de hacer política, la manera de organizarse, todo eso han sido distintas maneras a las que hemos llegado de conocimiento absoluto, de verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. Y es Porque donde los mitos en algún momento fueron la verdad absoluta. La religión fue la para verdad. cierta gente sigue siendo la verdad absoluta. La ciencia para nosotros como cultura en este momento es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta no puede existir de Ahí- esta ahí manera. O volvemos sea, a lo ya, mismo. ya desmentimos los mitos que fueron nuestra primera verdad absoluta. No, chao, lo reemplazamos con Porque nos religión. pareció algo más razonable la religión. Luego la religión la reemplazamos con ¿qué? Con filosofía. Luego llegó el método científico y es el que tenemos ahorita. Y cuando nos demos cuenta de que lo que ven nuestros ojos también nos engaña, vamos a decir, venga, ¿por qué fuimos tan maricas de La creer en cosa, la es ciencia? que, la cosa es que la ciencia tiene un rango de error de que no puede ser y puede ser. O sea, la ciencia es muy ambigua, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que llegue un punto donde la ciencia va a ser como, no, la ciencia ya no es como lo que tú dices, no creo Va que a va a llegar a un evolucionar. punto. No, porque Se va a la adaptar. ciencia, sí, la ciencia no tiene un límite como o sea, la ciencia siempre son teorías, puede ser de pronto, no Sí, se por está eso. seguro. Lo único que se sabe es la ley de la gravedad. Pero El es que resto son puras teorías. el límite de la Y por ciencia, eso siguen siendo mitos. el límite de la ciencia eso es lo sí. que ve el ojo. No, Sí, No, qué pena es el no, límite de la que- ciencia. Qué pena Claro que sí. contigo, No, eso no explícame el sabes. método científico. O sea, Dime en qué consiste el método científico. pues de lo que me acuerdo. Tú observas algo, creas una hipótesis, después buscas cómo comprobarla y ¡tadán! La compruebas. Por eso O sea, la observas. Pero es que observar no se refiere únicamente a observar con tus ojos. Es que, por ejemplo, la teoría de las cuerdas eso no es algo que hayan observado. Es que es una teoría. Pues sí, pero es que es algo mucho más. O sea, tiene o sea, lo siento. Tranquila. O sea, es una serie de normas que rige. De hecho, si nos basamos en las leyes de las que hablabas el otro día, las de Newton, la teoría de cuerdas tiene fundamento en cosas de ese tipo. O sea, no es únicamente que él diga, ay, no, es que yo creo porque me pareció tal cosa que existe la Según teoría su de mundo, cuerdas. Es que eso es lo que entendemos de mito. Según su mundo, sí. Y nosotros. No, porque él nosotros- tiene una serie de cosas a las que él ha dicho. O sea, es que no tiene sentido por tal y tal razón. Él conectó cosa. Conectó, como, no sé cómo se le dice. Bueno, o sea, incógnitas y, ay, diga lo que quiera. No, la ciencia ya, ya. no existe, entonces. No, pero también uno de los problemas que estamos encontrando ahí es que estamos unificando todas las ciencias. Sí. Y muchas Bueno, de sí, la es cierto. ciencia, como la geociencia, esas vainas, Sí. no son tanto O de la observar, teología. también de probar, Sí. de las manos, de eso. O sea, la ciencia lo que busca es... Los mitos están basados solo en el observar. La ciencia va un paso más adelante de eso, ¿Segura? de pensar. Claramente, porque en la ciencia los experimentos son para eso. Pero Hasta ahora. Los- Cosas es que también una de las cosas también es que se está tomando, o sea, la ciencia yo creo que sí es como o sea, mitos, o sea, evolución. llega una evolución eso, a la ciencia, pero la ciencia no entra en la misma categoría de la filosofía, de los mitos y la religión. Los mitos y la religión, por ejemplo, en el ejemplo que Sara está poniendo de que este es un mundo, eso están afuera del mundo. La ciencia es entender nuestro mundo desde lo que vemos, desde lo que tocamos. Entonces, poner como la ciencia
al mismo nivel de la religión, al mismo nivel de comprensión de religión, filosofía y todo eso, no me parece que va a llegar a ningún lado, porque son cosas que no están en el mismo mundo. Pero es que son distintos métodos de Sí. pensar. Dale, dale. Ya nos toca finalizar. Yo gente quiero decir, pues yo no hablé mucho en este video, pero quiero finalizar con una frase que dice que solo cura a quien lo conoce. Y me gusta esto porque justamente regresamos a Aristóteles, a Homero y a Platón. Platón teniendo un mundo de las ideas y un mundo real. Y volvemos a esa misma discusión, qué es lo más correcto, qué es lo mejor. Entonces, qué es lo acertado, qué es lo real. Pero llevamos cuántos años desde Platón que se puso a filosofar, no sé, a pensar, ni siquiera no puede decir filosofar, en eso. Entonces, justamente es esa reflexión, llevamos cuántos años, cuántos siglos tratando de descubrir eso, descubrir nuestra propia realidad, y ya sea a través de los mitos, de la filosofía, de la ciencia, de un dios, de lo que quieran hacerlo, realmente no hemos podido alcanzar esa verdad, y para mí eso es como lo más importante, ver cómo el humano responde a las distintas verdades o a las distintas formas de pensar.